Bien, buenas noches. Tengan ustedes. Mi nombre es Héctor Delgado, instructor CCNP, CCNA, CCNA Security. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de BGP, que tiene que ver con el curso de CCNP Row, bajo el cual ya viene aperturándose hace varios años y con la finalidad de difundir un poco más el curso y todos los cursos que tienen que ver con esta certificación, hemos creído conveniente publicitar, ¿no? Y dar a conocer un poquito más respecto a lo que es el protocolo BGP. ¿No? Entonces, un poquito para hablar de sistemas UNI, quizás algunos tienen alcance de sistemas UNI, otros no. Sistemas UNI es una institución dentro de la Universidad de Ingeniería, ¿sí? Dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, y que se dedica básicamente a todo lo que es el ámbito de cursos en tecnología de información, ¿sí? Dentro de lo cual está el programa de Cisco, ¿sí? Pero tiene otros cursos relacionados con base de datos, informática, programación, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a explicar luego lo que corresponde al temario. El curso es un curso bastante práctico y a la vez teórico, que necesita de análisis, ¿sí? La base principal del curso es tener conocimiento claro del CCNA, ¿sí? Tener claro lo que es los protocolos de enrutamiento, los temas de conmutación, la última parte del CCNP, perdón, del CCNA 4 también es importantísimo tener una base sólida, conocer muy bien cómo funciona una WAN, qué es una WAN, para poder entender los temas que vienen acá. Entonces, el CCNP Row está enfocado principalmente en lo que hace un proveedor de servicio, ¿no? Un proveedor de servicio es una institución, una empresa, ¿sí? Que provee la conexión a Internet, pero dentro del cual va a requerir eh, políticas de enrutamiento, elección de protocolos, definir muchas veces mecanismos de seguridad o control para el tráfico de esas rutas. El CCNP Row conlleva eso, ¿sí? Tiene casualmente el contenido temático para poder desarrollarlo. Entonces, en el primer punto, por ejemplo, acá está describiendo lo que es en general, ¿no? Como quien recuerda lo que son los protocolos de enrutamiento, y de paso hace una revisión de lo que son protocolos en IPv6, ¿no? Entonces ahí casualmente hay un lab que tiene que ver con RIP-NG. ¿Sí? Posteriormente se toca el tema de IGRP, OSPF, BGP, que son los protocolos pues claves. Ahí vamos a ver una diferencia entre ellos, ¿no? Tanto en IPv4 como en IPv6. Otro punto importante es casualmente la redistribución de rutas, ¿sí? Y también está el control de rutas. Entonces, estos dos puntos son los complementos para que si yo tengo una topología como un proveedor de servicios, tenga que afinar, tenga que mejorar ese rendimiento. Y principalmente el segundo punto, las políticas de enrutamiento, son las que me van a ayudar mucho a mejorar, a sostener esa topología de red. Entonces, luego ya hay una recomendación de mejores prácticas que se da en este curso, ¿no? Con eso se cierra. Entonces, el curso básicamente conlleva a conocer todo lo que es la parte de routing, ¿no? Un poquito más que en lo que es el CCNA se profundiza un poco más, ¿no? Tiene un examen, en este caso el CCNP son 3 exámenes, ¿no? Su examen para este caso es el 300-101, ¿sí? Es el examen con el cual me avala para eso. ¿Ok? Bien. Un poquito ya pasando a la descripción del tema, el desarrollo del tema, tiene que ver con BGP, les decía. BGP
lo vamos a describir en 3 partes, ¿no? Primero, una descripción general de lo que es BGP, algunos términos, y diferenciar el uso de BGP, ¿no? En cuanto a entornos internos, entornos externos. ¿Ok? A quienes recién se conectan, tienen ahí la opción del chat para que puedan hacer las consultas, ¿no? Creen conveniente. Y si no, pues ya habilitamos el micrófono para que puedan ustedes también participar directamente. ¿Ok? BGP es un protocolo como otros, ¿sí? Pero con el plus de que está preparado para topologías mucho más grandes, topologías o cantidad de rutas mucho mayores que un protocolo interno. Es decir, nosotros tenemos 2 ámbitos de protocolo. Un ámbito viene a ser dentro de un proveedor de servicios, ¿no? O sea, yo puedo trabajar dentro de la red de Claro, topología de Claro, ¿no? Otro porque Movistar o cualquier proveedor, ¿no? Con una cantidad de rutas internas, ¿no? Una cantidad de rutas, ¿no? Que con los protocolos OSPF y GRP se puede gestionar, se puede trabajar. Pero sucede que cuando ya necesito comunicarme externamente con otro proveedor de servicios, hay una mayor cantidad de rutas que tengo que trasladar a ese otro proveedor y viceversa, ¿no? Entonces yo me tengo que de alguna forma preparar para trasladarle toda esa cantidad de rutas y recibirlas también. Entonces esa gestión, esa cantidad de rutas, ya no es posible hacerlo con OSPF, con RIP, ¿no? Ni con IGRP, ya son protocolos un poquito más limitados en ese sentido. Entonces ya necesito un protocolo mucho más completo y ahí es donde surge BGP. BGP es un protocolo de gateway exterior, un protocolo para comunicar proveedores de servicio. Y por lo que de alguna forma maneja esa cantidad de rutas, requiere de varios mecanismos que le permitan casualmente hacer esa gestión. Varias métricas, digámoslo así, pero en este caso se denominan atributos, ¿sí? Entonces esa cantidad de rutas van a ser administrados adecuadamente gracias a que tiene varias opciones para poder facilitar su enrutamiento. Entonces ahí está la primera parte que tiene que ver con la descripción de BGP y la segunda parte que tiene que ver con los atributos, un poco explicar el tema de los atributos, aunque es un poco extenso. Y un par de ejemplos respecto a la configuración básica de BGP. Vamos. Acá tenemos, ¿no?, lo que ya mencionaba, ¿no? ¿En qué ámbito, de qué ámbito estamos hablando? ¿Sí? Los protocolos de gateway interior, ¿sí?, aquellos que se usan dentro de un sistema autónomo, dentro de un proveedor de servicios, y los protocolos, acá también este otro sistema autónomo, ¿sí?, y la comunicación entre ambos, ¿no?, que sería a través de BGP. ¿Sí? Entonces tenemos protocolos de gateway interior, los IGP, y protocolos de gateway exterior, los EGP. El único EGP es BGP. ¿Sí? Pregunta, ¿recuerdan cuál es la métrica de RIP? ¿Cuál es la métrica de OSPF? Fran Pretel, ¿alguna consulta? Está con la mano levantada. ¿Ninguno? La métrica de IGRP. Vamos, cada uno de los protocolos que estoy mencionando tiene su métrica. ¿Sí? Esa métrica le ayuda a calcular la mejor ruta hacia un destino. Protocolos son así, son herramientas que van a ser usadas por los routers, pero ya tienen ciertos parámetros ya establecidos y tienen que hacer una evaluación del alcance a una ruta, a una red. Entonces, para eso utilizan sus algoritmos. Y esos algoritmos se basan en algo,
apoyan en algo para evaluar una ruta. En el caso de RIP es la cantidad de saltos. ¿Estamos? Entonces, si yo habilito RIP en una topología como la que está, se va a basar en saltos. ¿Sí? ¿Cuántos saltos hay hasta tal ruta? Y si tiene que decidir por una ruta u otra, ve la cantidad, la menor cantidad de saltos. ¿Estamos? Eso viene a ser RIP. OSPF no lo ve así. OSPF se basa en ancho de banda. Entonces ve cuál es el ancho de banda, ¿sí? Y el ancho de banda más bajo, o perdón, más alto, es el que va a usar. O sea, en realidad el ancho de banda se transforma en lo que viene a ser un costo. Y el costo más bajo viene a ser. EIGRP usa una métrica compuesta. ¿De qué se compone? EIGRP analiza ancho de banda, carga, confiabilidad, retardo. Entonces, por eso es una métrica compuesta. Entonces, de acuerdo a eso, esos protocolos van a evaluar las rutas. Pero el caso de BGP es diferente porque BGP va a evaluar varios parámetros. Si un parámetro no le resulta, usa otro. Si ese segundo no le resulta, usa otro. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces son más de 10 atributos que va a tener en cuenta para determinar eso. Y al igual que en RIP, en OSPF, en IGRP, se puede manipular esos atributos para decidir cuál es el camino a tomar. Bueno, esto de los proveedores de servicio y del sistema autónomo está regulado por la IANA. La IANA es un organismo que ha dividido en regiones, ¿no?, todos los países, y de esa manera es que se organiza. Entonces a cada región le asigna un grupo de, así como hacen con el direccionamiento IP, igual sucede con el número de sistema autónomo, ¿no? Entonces nosotros pertenecemos a la CNIC, ¿sí? Ahí está su... Normalmente la NIC también hace cursos, tanto últimamente han estado haciendo de IPv6, muchos cursos de IPv6, ¿no?, gratuitos y también, lógicamente, pagados. Bueno, el hecho es que este organismo es el que regula. Los números que se muestran ahí vienen a ser lo que corresponde al rango de sistemas autónomos, ¿no? Si ustedes han trabajado con EIGRP, EIGRP es el protocolo que utiliza para configurarse un número de sistema autónomo. Entonces, casualmente yo puedo colocar un número dentro de este rango, ¿eh? Bueno, está refrendado en la RFC 4893 y en la 5398, ¿no? ¿Qué más? Eso es de alguna forma general. Cuando yo configure BGP, necesariamente tengo que configurar el número de sistema autónomo. Es clave ahí, ya lo vamos a ver luego, ¿eh? Bueno, yendo a unas cuestiones básicas de BGP, ¿sí? Ya más o menos mencionábamos en qué ámbito es donde vamos a necesitar BGP. Es entre sistemas autónomos. Es un protocolo que consume más recursos de lo usual. OSPF, cuando han estudiado seguramente OSPF les habrán dicho, ¿no? OSPF es un protocolo, así como IGRP, bastante completo, bastante pesado, ¿no? Consume recursos. Entonces necesito cierto hardware, necesito un router bastante preparado que me permita gestionar o administrar esas redes. Entonces BGP es mucho más todavía, porque son millones de rutas que va a recibir. Entonces tiene que estar mucho más preparado. No cualquier router lo va a tener, porque la cantidad de rutas van a ser, pues, necesariamente, pues, que ser soportadas. Este es un protocolo vector de ruta, ¿sí? Un protocolo vector de ruta, similar quizás al tema de RIP, al tema de IGRP, ¿sí? Pero con ciertas diferencias, porque no necesariamente BGP va a necesitar estar directamente conectado con otro router para intercambiar tablas de enrutamiento. Cuando nosotros hemos configurado RIP, IGRP o CPF, normalmente se configuran
equipos y todos los routers directamente conectados tienen que estar con el mismo protocolo, ¿no? Si el router vecino no está con el mismo protocolo, no hay vecindad, no hay comunicación, no hay transfer. El caso de BGP es distinto. Yo no necesito tener al router directamente conectado. Podría yo hacer vecindad con un router que está pues a 3 o 4 routers. Entonces esa diferencia la tiene BGP. ¿Qué más? Ya. BGP es un protocolo que se basa o se apoya en TCP como un protocolo de transporte, ¿sí? Así como los otros protocolos que podrían tener su propio protocolo de capa transporte, ¿sí? BGP se apoya en TCP, ¿no? Y esto es lo que mencionaba hace un instante, ¿no? Necesariamente cuando yo configuro BGP, necesito declarar los vecinos. Entonces, yo puedo estar conectado directamente con otro router, pero quizás no amerita que la configuración sea en ambos routers, ¿no? Entonces, yo puedo hacer vecindad o un router que está, pues, saltando 2, 3 routers, ¿no? Pero tengo que tener una comunicación previa, ¿sí? Entonces, ¿quién ayuda? ¿Quién facilita que BGP haga vecindad? Siempre está con TCP. Si recordamos un poco de TCP, TCP es un protocolo de capa transporte que se va a encargar de validar, de hacer seguimiento, de hacer una negociación entre el origen y el destino para que se comuniquen. Si esa negociación es adecuada, recién se transmite tráfico, recién hay los procesos siguientes. Y es lo que está casualmente mencionando. Su punto de apoyo es TCP. Entonces, mientras yo configuro, TCP me está ayudando a ver si el dispositivo vecino que yo estoy configurando me va a responder. Acá tienen, por ejemplo, un caso, una topología de cómo podríamos nosotros configurar BGP. El lado izquierdo es una nube, ¿sí? La nube está representando más o menos un sistema autónomo, el 65500, ¿sí? Y ese sistema autónomo tiene 3 routers. Inicialmente los 3 routers tienen OSPF como protocolo interno, protocolo de gateway interior, ¿sí? Entre los 3 se comunican y todo lo demás. Ahora surge la posibilidad de comunicarse con otro sistema autónomo, el sistema autónomo 65000. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago para intercambiar tráfico con ese sistema autónomo? Regresamos al sistema autónomo 65500 y sucede que acá tengo que establecer vecindad, ¿no? El router B y el router C. ¿Qué sucede? Yo no necesito que el router intermedio, el router D, esté trabajando con BGP. ¿Sí? Como se observa acá, él no tiene BGP, pero sí los routers externos. Entonces, en otras palabras, como ya tienen OSPF configurado y hay un enrutamiento y hay comunicación y los 3 routers ya se comunican, BGP aprovecha esa conectividad y sobre esa base pone la vecindad BGP. Y ahí forma su vecindad o forma sus peers, como le llaman acá, ¿no? Entonces forma un peer gracias a que se ha apoyado en la configuración previa, ¿sí? Y eso le ha ayudado a formar. Entonces, ni bien yo configuro con quién voy a ser vecino, TCP lanza algún mensajito que le permita validar eso y viceversa. Una vez que se validan, ya los dos se identifican como vecinos. Ahora, el router C con el router A, la misma situación. Van a ser vecindad, ¿sí? Gracias a que ambos se declaran. Claro, aquí normalmente siempre se da esta situación cuando son sistemas autónomos que están juntos, ¿sí?
Entonces, esos sistemas autónomos que están juntos van a poder casualmente intercambiar esa información, ¿no? Ahí sí normalmente pues es una conexión directamente, ¿no? Pero acá también menciona, ¿no? El router A con el router B no van a ser vecinos, exactamente. Claro, van a poder pasar sus rutas de uno a otro mediante el router C, pero no son vecinos. Algunos conceptos que nosotros manejamos en el CCNA van a ser ampliados, los tengo que tener claros, los tengo que de alguna forma, ¿no? Para eso se ve en la primera sesión. En la primera sesión se trata ahí de más o menos ampliar un poquito y ver casualmente esas diferencias, ¿no? Para conceptualizar mejor y poder entender todos los temas que conlleva. Porque la recomendación siempre es practicar y leer, practicar y leer. Es importante eso. Si uno deja de hacerlo, y por lo tanto el Packet Tracer podría ser un punto de ayuda, pero a veces es un poquito más limitado. Entonces necesito equipos físicos o alguna otra herramienta externa o el simulador que me ayude a configurar. Entonces, tienen ahí el GNS3, por ejemplo. Bueno, lo que mencionábamos, ¿no? BGP establece primero una negociación, o sea, lo que hace TCP es establecer una negociación típico. Luego de establecer una negociación, establece una conexión y recién ahí viene el tráfico de datos. Entonces eso es lo que me está, cuando BGP establece vecindad, ¿sí? Primero necesita lograr una conexión. Y para lograr esa conexión es porque ambos están configurados, ambos se han descrito uno al otro, ¿sí? Y intercambian, lógicamente, mensajes que le permiten a ellos, pues, iniciar esa vecindad. Aquí, este es un sistema autónomo, o perdón, es un conjunto de sistemas autónomos, varios sistemas autónomos. En realidad, los proveedores de servicios tienen este tipo de comunicación, de conexión. Entre varios se van a conectar, incluso hay puentes y todo lo que sea. BGP lo que tiene que lograr en esencia no solamente es esa cantidad de rutas trasladarla a otro router, o perdón, a otro sistema autónomo, sino también lo que tiene que hacer BGP es evitar que haya un loop, un bucle, porque si hay bucle, el problema va a ser de que se va a quedar atrapados los paquetes dando vuelta quizás. Entonces, para eso son los atributos, no solamente para ayudarme a trasladar el tráfico, sino también para evitar bucles. Un bucle es un circuito cerrado. Pero dice, es un intercambio libre, garantiza el intercambio libre de bucle. Entonces no puede haber un bucle. Un bucle es a simple vista, acá estamos viendo que hay un bucle. El router A, por ejemplo, ¿no? O el sistema autónomo 64520. Es posible que suceda esto. Un circuito cerrado. O sea, es posible, digo. Hay la conexión física, ¿sí? Si recuerdan Spanning Tree, ¿eh? Spanning Tree es algo parecido, ¿no? Yo conectaba dos switches, ¿sí? Y estos dos switches forman un bucle por una doble conexión. Entonces, ¿cómo evito eso? Bueno, Spanning Tree analizaba y bloqueaba. Entonces ya no hay bucle, ya solamente hay un solo camino. Igual sucede acá. BGP va a analizar si hay bucle y si lo hay, un enlace va a tener que caer. ¿Estamos? Y al caer va a tener que, lógicamente, desactivarse. El router lo único que hace es, o los routers, ¿sí? Por medio de BGP van a analizar eso y van a evaluar todas las posibles opciones. Si yo lo dejo trabajar, él tiene como 10 opciones para poder analizar. Y automáticamente se va a apoyar en alguno de esos. Entonces, pero si yo quiero, de alguna forma, yo le he puesto la X acá, ¿sí? Yo si quiero puedo hacer de que se bloquee en el otro lado, ¿sí? Entonces,
podría darse ese caso también. Entonces yo puedo manipular la configuración de los atributos de BGP para que de alguna forma los routers vecinos o los vecinos BGP puedan también interpretar otra información. Acá hay una comparación con los otros protocolos, ¿sí? Y casualmente aquí, ¿no? Al final RIP, conteo de saltos. OSPF, costo. ISIS también tiene una métrica. EIGRP, una métrica compuesta. ¿Sí? Entonces, pero son protocolos pues internos. Son protocolos de gateway interior, que si bien es cierto, tienen cosas importantes, ayudan mucho a gestionar todo un sistema autónomo. El BGP, el protocolo BGP, es mucho más completo, sobre todo para temas de comunicación externa. Y maneja atributos. ¿Sí? Se podría decir que todo lo que está acá arriba está contenido en estos atributos. Y nosotros podemos hacer ciertas variaciones, ¿no? Políticas de enrutamiento, para que permita pues una mejor gestión de esas rutas. Bien, acá hay algunos casos donde se puede ver el uso, ¿no? Por ejemplo, pues una compañía con el proveedor de servicios podrían conectarse pues de esta manera, ¿no? Bueno, si es una conexión de este tipo, donde la compañía que puede representar un cliente podría hacer uso de esta configuración, ¿no? Y el ISP esta otra, ¿no? O sea, mediante rutas estáticas prácticamente están comunicándose, ¿sí? Y podría ser suficiente, ¿no? Si la comunicación es relativamente pequeña, no hay problema. Otra aplicación, bueno, acá también se puede usar BGP, simplemente que el router tenga que soportarlo, es decir, pueda gestionar esa cantidad de rutas, ¿no? Porque ellos tienen una capacidad de memoria y tiene que también soportarse. Cuando se implementa MPLS, MPLS es una configuración para establecer VPN, ¿no? Que permite etiquetar los paquetes, y dentro de esa configuración para comunicar los routers también se utiliza BGP. Aquí van a mostrarse diferentes escenarios donde permite más o menos darse una mayor precisión en cuanto a su uso de BGP. Ya mencionábamos el caso anterior, ¿no? Un cliente se conecta al proveedor. Que en estos casos, ¿no? Conectándose a un ISP. Hay casos como este, casi esporádicos, ¿no? Donde una compañía, ¿sí?, requiere cierto modelo de router, ¿no?, más pesadito para poder comunicarse al proveedor. Si yo creo conveniente, con rutas estáticas estaría suficiente, ¿sí? Pero si no, podría también trabajarse con BGP. Este es otro caso, ¿sí?, donde el proveedor va a tener una doble conexión, vean, hacia el cliente, con la finalidad de garantizarle pues cierta salida, ¿no? Pues muchas empresas optan por el tema de redundancia, la alta disponibilidad es necesario, y podrían hacer conexiones como estas, ¿no? O estos otros tipos, ¿no? También empresas como los proveedores están prácticamente obligados a manejar esos tipos de conexión. Esta última, un dual multi-home, es mucho más todavía. En todos esos casos, BGP podría facilitar la comunicación. ¿Sí? Acá especifica un poquito más, amplía
respecto a las conexiones, ¿no? Cómo yo podría comunicarme con rutas por defecto, con rutas estáticas, es una opción y válida y puede funcionar adecuadamente, pero también puedo tener BGP, ¿sí? Para poder, ¿no? Como dice opción 1, opción 2. ¿Sí? Lo único que tengo que contemplar características del router. ¿Por qué? Porque estoy usando BGP. BGP es un protocolo ya más pesadito en el sentido de que va a consumir más recursos. Si ya lo utilizo es porque este router va a intercambiar rutas, va a ser un poco más pesado su trabajo. Entonces tengo que tener en cuenta todos esos detalles. Si es un router pues limitado en recursos, preferible usar sus rutas estáticas. Y en estos otros escenarios lo mismo, ¿no? ¿Eh? Doble enlace para ambos casos, ¿no? Se puede gestionar. Lo que pasa es que estas políticas de enrutamiento se pueden aprovechar mejor con BGP, se pueden integrar más. Hay comandos adicionales que se agregan ahí. Tienen también el uso de BGP, pues en el mismo caso, ¿no? ¿Sí? Como segunda opción. Todos prácticamente las alternativas van a ser utilizadas, ¿no? Entonces, para el tema de escalabilidad, para el tema de balanceo de carga, ¿no? Para muchos usos o soluciones que se brindan dentro de la red, se aplica ese modelo, ¿no? Ahora, tenemos dos tipos de BGP. BGP externo y BGP interno. El BGP externo tiene que ver con la comunicación hacia otros proveedores. Acá, por ejemplo, este es uno. Este es otro. Ahí le llaman eBGP. Cuando yo hago la configuración del router para identificar al otro router, va a ser necesario que yo le diga a él en qué sistema autónomo está. Acá me dice 65.500. Y acá también tengo que hacer la configuración del router vecino, 65.100. Entonces, es en ese caso donde el mismo router se va a dar cuenta que son sistemas autónomos distintos. Y por lo tanto es un vecino externo. Por eso la palabra E, externa al BGP. Igual sucede en el otro lado. Pero ¿qué pasa cuando configuro dentro de un mismo sistema autónomo los routers con BGP? Pues simplemente va a existir esa identificación que es un vecino interno y por lo tanto hay cierta preferencia, hay cierta prioridad cuando es un vecino interno. En otras palabras, yo confío más en un vecino interno que en un vecino externo. Cuando tengo que determinar el mejor camino, me apoyo casualmente. Prefiero un vecino interno que un vecino externo. Porque el vecino externo depende del otro proveedor de servicios, ¿sí? A diferencia de un vecino interno. Luego ya lo vamos a ver ahí en los atributos que se muestran, cómo es que identifica. Amplía un poquito. External BGP. No me acuerdo si external o external, me parece que se ve en el CCNA 4. Le han agregado un ítem ahí, ¿no? Como para poder de alguna forma diferenciar el uso de BGP. Los vecinos de BGP son para diferentes sistemas autónomos, ¿sí? O sea, decir eBGP porque estoy en un sistema autónomo distinto al del vecino. Entonces, cuando yo hago la configuración, le digo, ¿qué sistema autónomo estoy? Y cuando declaro el vecino, le digo en qué sistema autónomo está el vecino. Es ahí donde se van a identificar que son vecinos externos. Entonces, en este caso, pues, ¿no? 65.500 con 65.100. Igual sucede en la parte inferior, ¿no? ¿Sí? Acá normalmente hay una conexión directa entre ambos, ¿eh?
Los vecinos internos ya su mismo nombre, ¿no? Son los que están dentro de un sistema autónomo y van a estar siempre de alguna forma en constante comunicación. ¿Mm? No necesariamente están directamente conectados. O sea, en medio de ellos podrían haber otro router y la distancia física también podría ser variable. ¿Sí? El hecho es que son vecinos internos porque están dentro del mismo sistema autónomo. ¿Mm? Todos van a estar declarados dentro del sistema autónomo. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre vecinos internos y vecinos externos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Fabio, Roberto, William, de nuevo. ¿No hay consultas? Es importante que de alguna forma se tenga claro, a eso me refería, conceptualizar bien, porque la configuración en cualquiera de los casos es sencilla. O sea, no va a tomar ni un minuto, creo 2 minutos, el hecho de ponerle la configuración. El hecho es entender en qué circunstancias yo lo configuro, ¿no? Para poder así, hay cambios, hay modificaciones, ¿no? Se necesita pues adaptar muchas veces. Bien. Lo que se hace normalmente pues en sistemas UNI cuando se hace la enseñanza de los cursos es casualmente eso, ¿no? Tratar de hacer ejercicios prácticos que amplíen un poco el tema, ¿no? Normalmente siempre les dan a ustedes una guía de laboratorio o la tienen a la mano para descargarla. Es bueno que anticipadamente yo ejecute los laboratorios, ¿no? Haga una revisión de la teoría para que pueda ir como a base y se pueda entender el tema, ¿no? Si hay alguna interrogante, un problema, simplemente se consulta al instructor y se va a poder ampliar, ¿no? Entonces, eso. Y en el caso del CCNP, siempre lleven un manual, o perdón, un cuaderno. Tengan un cuaderno de apuntes. Todo no está en las diapositivas, todo no está en internet, todo no está. Siempre hay cosas que se escapan. Y yo como con la experiencia, con la ejecución de los laboratorios, es que yo me voy a dar cuenta. ¿Mm? A veces la teoría se lee bien, la puedo interpretar, pero otra cosa es cuando ya funciona. Entonces siempre es bueno tener un cuaderno, ¿sí? En el caso de Cisco le llaman cuaderno de ingeniería, ¿no? Cuaderno de apunte, cuaderno de notas, ese es interesante. Las evaluaciones que se dan acá son basadas en casos. Son casos que se les propone, ¿m?, para poder más o menos ver el alcance que tenga. Bien. Los atributos, yo ya decía que eran los atributos es lo equivalente a la métrica, ¿sí? La métrica que tiene un protocolo. Por ejemplo, antes mencionaba RIP, ¿no? RIP se basa en saltos. Saltos es la forma, no se basa en otra cosa. OSPF se basa en ancho de banda, que lo convierte luego en un costo, pero es un solo parámetro, no toma en cuenta otra cosa más. EIGRP quizás toma 4 parámetros, ¿no? Y con esos 4 parámetros evalúa y decide cuál es la mejor ruta. Entonces, para el caso de BGP, tiene todo esto. Son, ¿cuántos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parámetros. 11 atributos de cómo va a evaluar. Allá, un detalle. Estos atributos, algunos son estándares, algunos son de alguna forma estándares en el sentido de que todas las marcas de router lo deben tener. Y algunos otros, como el primer caso, por ejemplo, es que Cisco lo ha añadido en sus marcas, en sus equipos. ¿Sí? Entonces, Cisco ha creído conveniente agregar el primero, por ejemplo.
pero en otras marcas quizás no lo tomen en cuenta. El hecho es que evalúa esos parámetros. ¿Para qué lo evalúa? Bueno, uno de ellos es para obtener la mejor ruta. Y en segunda instancia es una ruta que esté libre de bucles, que no se haga un circuito cerrado, ¿sí? Esa es la finalidad del atributo. Entonces, tiene parámetros como el weight, ¿sí? Que el weight, como ya saben, es un peso, pues, ¿no? Que se le da, que por defecto está desactivado, ¿no? Y que yo lo puedo activar. Tienen luego la preferencia local o el local preference también. Y así sucesivamente tienen otros más, ¿no? Cada uno viene con valores por defecto o algunos vienen desactivados, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? Simplemente que le sirve al router principalmente para que tome una decisión, ¿sí? Una decisión de qué ruta tomar. Si a veces hay igualdad, digamos, hay un empate en el primer atributo que evalúa, pasa al siguiente. Hay un empate en el siguiente, no puede decidir siguiente, siguiente y sucesivamente. ¿Vamos? Hasta la última. Vean que es la última. La última es la dirección IP más alta. Se toma en cuenta la dirección IP más alta para poder determinar cuál es la mejor ruta. Entonces, tomando en cuenta varias cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, la preferencia de ruta por los sistemas autónomos. Entonces yo puedo, digamos, ¿no? A ver, una topología. Acá había una topología hace un rato. ¿Dónde estás? Acá está. Esta topología. ¿Vamos? Entonces yo puedo tomar una ruta para alcanzar este sistema autónomo. Yo quiero llegar a este sistema autónomo. Pero por acá hay un camino y por abajo un segundo camino. Entonces, como son caminos iguales, el router que está aquí, el router A, tiene que evaluar cuál es la mejor ruta, por la parte superior o por la parte inferior. Entonces, si hay empate en un atributo, pasa al siguiente atributo, al siguiente atributo. ¿Vamos? Entonces, si en algún momento, por decir, ¿no? Aquí hay un... Esto... Acá hay un borrado. Ahí está. Si en algún momento, de alguna forma, hay empate, decía, entonces va a pasar a la siguiente comparación y va a usar, digamos, el siguiente atributo. Entonces, digamos que acá hay un sistema autónomo que se crea o que está conectado. Entonces, ¿él qué hace? Ve cuántos sistemas autónomos hay. Para llegar a ahí dice 2, pero saltando por acá hay 1. Entonces puede ser que le dé preferencia a esta ruta antes que la ruta de arriba. ¿Por qué? Por la cantidad de sistemas autónomos. Pero nosotros también tenemos atributos con los cuales lo podemos configurar en el router para que opte por otra ruta, ¿no? Quiero que tome forzadamente la ruta de arriba, entonces yo puedo manipular los atributos y de esa manera hacer que el router decida por la parte superior y no por la parte inferior. Entonces hay una serie de configuraciones ahí. Es muy interesante la parte de BGP, ¿sí? Es uno de los protocolos más amplios que tiene, ¿sí? Que amerita pues profundizar. Incluso el mismo BGP se ve de forma más amplia en en otras certificaciones, ¿no? Y este curso incluso lo pueden convalidar con otras certificaciones también, ¿sí? Hay una certificación de ISP, CCNA
Service Provider también. Pues, les va a servir. De ahí hay otra, la de diseño, el CSNDP también. Entonces, ¿por qué? Porque tiene varios contenidos que se usan para otros casos, ¿no? El tema de enrutamiento es bastante clave, bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces, estos atributos, lógicamente que en clase lo profundizamos un poquito más para ver pues cómo se comporta cuando se da este primer caso, segundo caso y sucesivamente cada uno de ellos. Es importante pues lo que ya les decía, ¿no? Esos apuntes que ustedes hagan en la ejecución de los labs. ¿Cómo se configura BGP? BGP, esta parte es la más sencilla, ¿no? ¿Sí? Pero sí es necesario entenderlo, ¿no? Primero, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el caso del router B. Todo esto está en un sistema autónomo. El sistema autónomo ese es el 65101, ¿sí? Y por lo tanto el router B tiene que configurar de la siguiente manera. Router BGP 65101. De esa forma se configura. Y luego decir cuál es su vecino. Su vecino es el router A. Por eso es que pone la palabra neighbor 10112 y al costado le pone quién es el sistema autónomo, ¿sí? Entonces, como ese número coincide con este, entonces entiende que es un vecino interno, ¿sí? Un vecino interno. Y de esa manera, pues, ambos se relacionan, ¿ok? Obsérvese que yo agrego manualmente los vecinos, ¿no? Neighbor, y digo quién es el vecino. Luego el router A. El router A hace lo propio, ¿no? Esta segunda línea que está acá, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Está declarando quién es su vecino al router B por la dirección IP más próxima y menciona el sistema autónomo. Pero la primera línea ya está mencionando a su vecino de otro sistema autónomo. ¿Cómo se percata? Bueno, pues el número de sistema autónomo no es el mismo. Y el router se percata de ese detalle y por lo tanto ya es otro vecino. Entonces tenemos los vecinos internos, los vecinos externos. Se puede definir, bueno, acá viene la sintaxis y la explicación respecto a ello, ¿no? Esta es una forma de declarar vecinos, no es la única, ¿sí? Yo puedo usar otras variantes para eso, pero es la más usual, dado de que apunto a la dirección IP del router con el que voy a hacer vecindad. En una topología como la que se muestra, ¿sí? Muchas veces vamos a tener dos caminos para identificar a un vecino, ¿no? Entonces el router A, por ejemplo, ¿no? Tiene un camino por acá y quiere que el router D sea su vecino. Y otro camino por acá y quiere que el router D sea su vecino. Si yo coloco las dos direcciones, tendría que agregar dos veces a la vecina, dos neighbors. Me conviene, exactamente me convendría, pero ¿qué sucede? Yo estaría, cuando necesite actualizar con respecto al router D, tendría que enviarle dos veces el mensaje, entre comillas, haciendo pensar de que son dos vecinos. Entonces, ¿cuál es la modificación o el plus, digámosle, que tiene BGP? Que yo en vez de hacer vecinos con la IP del dispositivo, para no tener esa redundancia de mensajes, yo podría apuntar a la dirección loopback. Y apoyándome en la dirección loopback, el router ya no tendría que estar enviando doble mensaje, ¿sí? Y así podría ir por la parte superior o podría ir por la parte inferior del mensaje. Si de alguna forma se cae la ruta de la parte superior,
el router A podría mantener la vecindad hacia el router D por la parte inferior. Entonces, cositas como esas, dada que es una topología de mayor número de routers, donde hay distintos escenarios, donde hay distinta condición, tiene variantes para eso. Entonces simplemente hay que ver las alternativas que se tienen y de esa manera poderlas comunicar, ¿no? Tenemos acá un escenario donde es mucho más práctico lo que ya mencionaba, ¿sí? Y que podría usarse comúnmente, ¿no? Entre principalmente el router 2 y el router 3. Es más o menos similar a este caso, ¿no? Entonces tenemos entre el router 2 y el router 3 dos caminos. Si me apoyo en configurar los dos caminos, podría tener una redundancia de mensaje, ¿no? Entonces eso podría saturarme en algún momento también. Ese es también un prejuicio. Entonces me puedo apoyar en la lupa, ¿no? Y vean la configuración que hace. Por ejemplo, el router 2, ¿no? Primero menciona qué sistema autónomo está. Después declara el vecino externo, que es este. ¿Vamos? Luego declara al vecino R3. Y ahí está mencionando casualmente el tema de la lupa. Le dice, ¿cuál es el vecino? R3 se está apoyando en su lupa 192, no su 3.3. Le dice qué sistema autónomo está, pero le añade también que las actualizaciones con respecto a ese vecino van a ser mediante lupa, ¿sí? Entonces, tanto uno como el otro router están creando adicionalmente una loopback. ¿Saben lo que es una loopback, señores? Lenovo, ¿saben lo que es una loopback? Fabio, Roberto, William, una loopback. Una loopback es una interfase virtual, una interfase propia dentro del router, como un loop, ¿no? Interfase virtual en una interfaz lógica en app, exacto, ¿no? Normalmente siempre que se crea está en app, nunca cae, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, lo habrán visto cuando han configurado OSPF, por ejemplo. Ya. Entonces, para que de alguna forma en OSPF se usa para evitar de que todo el proceso OSPF se caiga, ¿m? Como un punto de apoyo para que si, si todas las interfaces físicas caen, la loopback siempre va a estar activa. Y eso hace que el protocolo OSPF en ese caso se mantenga activo. Igual pasa acá. La loopback es una interfaz lógica que siempre está activa en app y por lo tanto no va a caer. Entonces es un punto de apoyo referencial para que haga vecindad, sobre todo cuando tengo estos dos enlaces o más entre dos equipos, ¿eh? Pero ojo, previamente hay un proceso de comunicación, en este caso IGRP está ayudando a que el router 2 comunique esta red o esta loopback con el router 3 hasta este punto. Entonces hace un paso previo ahí de analizar también eso. Si no hubiese ese paso previo, no funciona. ¿Vamos? Bien, entonces una vez que se da ese paso previo, la configuración ya funciona adecuadamente.
Bien, entonces aquí está la configuración EIGRP casualmente, que complementa. O sea, normalmente primero debe ser EIGRP, que funcione entre ambos, y luego ya BGP, ¿no? Bien. Bueno, ahí se van a actualizar, se van a comunicar y lógicamente va a funcionar ese proceso, ¿no? Pero si en caso yo quisiera limpiar esa actualización, corregir esa actualización o de alguna forma mejorarla, tengo la opción del Clear IPVGP, ¿sí? Con asterisco. Esto lo que va a permitir es setear toda la actualización previa, ¿sí? Así como OSPF tiene el comando Clear IP OSPF Process, BGP tiene este comando, ¿no? Que permite pues nuevamente entablar vecindad. Es como que retiro los comandos y nuevamente los coloco. De tal manera que una especie de actualización forzada puede darse, ¿no? En algunos casos podría ser necesario, producto del tráfico, producto de alguna lentitud, ¿no? O no se han actualizado correctamente las rutas. Bien, BGP también tiene herramientas para monitorear, ¿sí? Tengo el CHOI PBGP Neighbor. Adicionalmente puedo agregarle pues las rutas recibidas o todas las rutas. Tengo para ver la tabla BGP. La tabla BGP es clave cuando uno trabaja con BGP. El CHOI PBGP. Más allá de la tabla de enrutamiento, CHOI IPBGP va a ser obligado revisarlo. Si no reviso, no me va a facilitar mucho el entendimiento de BGP. ¿Sí? Porque ahí yo voy a poder observar los atributos que está empleando. ¿Sí? Entonces he mencionado que trabaja con 10 ya. Digamos que utilizo los 10. En una tabla de enrutamiento normal no se va a mostrar qué atributo se está usando. En la tabla BGP sí se va a poder observar eso. Entonces acá vamos a mostrar ahorita la tabla BGP. Luego aparece. Bueno, pero estos son los comandos para hacer el monitoreo, ¿eh? Bueno, hay lógicamente más, ¿no? También hay el debug BGP, ¿sí? Que también se puede emplear. Es una configuración simple, ¿eh? Que se puede realizar para comunicar vecinos externos BGP. ¿Mm? A esto se puede añadir algo que no se ha mencionado antes, la red, la publicación de la red, ¿sí? Normalmente acá son redes ya completas, ¿no? Redes sumarizadas o redes, digamos, que ya han sido subneteadas. Se puede añadir también la máscara si es que necesito especificar la máscara, pero si no, solamente la red. Obsérvese de que vean, no se publica la red entre ellos, solamente se está publicando la red interna, la que está atrás, digamos. Esa es otra peculiaridad que hay que también saberla interpretar, por qué lo hacen. Aquí otra configuración respecto al router 2, para hacer mención de la publicación de el vecino primero y las redes que él tiene, ¿no? Ok, obsérvese, el router 2 está en el sistema autónomo 65010. Y lo que pretende es hacer vecindad con el router del otro sistema autónomo, el 65020, ¿no? Y una vez que ya declara, o perdón, define al vecino, también declara la red de la serial y la red de la lupa. ¿Mm? Quizás la red de la lupa con otro propósito, ¿no? Pero es viable. Y es acá donde usa la máscara. ¿Mm? Porque si se pone solamente network,
va el sistema a declararlo como máscara por defecto. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es la máscara por defecto de la red 10? Si fuese 10.0.0.0, ¿cuál sería su máscara por defecto? Máscara 8, ¿no? Entonces esa máscara 8 iría así, ¿no? Entonces cuando uno se pone máscara, la máscara por defecto va, ¿eh? Dependiendo la clase. Bien. Otras configuraciones que también pueden ser aplicadas, ¿no? Tanto para vecinos internos como vecinos externos, está aquí. La primera línea está mencionando en qué sistema autónomo está el router 2. La siguiente hace mención para el vecino externo que está ahí colocado. Entonces esto hace referencia a este vecino externo. Y estas tres líneas están haciendo referencia al vecino R3, perdón. ¿Okay? La primera línea es entendible, ¿no? Se está mencionando de que el vecino tiene tal dirección IP y está dentro del mismo sistema autónomo. La segunda línea hace mención de que la actualización con respecto a R3 van a ser a través de la loopback. Y la tercera línea de vecindad le está diciendo que él es a ver cómo se puede interpretar, que él es un vecino más adecuado para tener salida, para comunicarse externamente. ¿Sí? Entonces, bueno, las dos primeras son las que normalmente hemos aplicado, hemos de alguna forma explicado, ¿no? Y la tercera, bueno, más en un escenario, practicándolo, se va a poder demostrar, ¿no? Pero eso es lo que pretenden, ¿no? Tiene comandos adicionales que pueden optimizar el trabajo, ¿no? Acá hay mucho, muy importante es que yo optimice lo más que se pueda el protocolo, para que decida rápido, para que no demore, no haya mucho retardo en el envío de tráfico. ¿Sí? Bueno, adicionalmente a estos comandos, se está declarando cuáles son las redes que él tiene, ¿no? Entonces vean, la primera que menciona, le añade su máscara, porque se trata de una red con máscara 24. Y si no le pongo esta adición de máscara, va a pensarse de que es una máscara 16. En los otros casos no se pone nada, son direcciones clase A, C, y por lo tanto su máscara es 24. ¿Sí? Bien. Ahí también se está acompañando con el comando no synchronization, ¿no? Que va a complementar a la configuración. Bien, algunos otros comandos, ¿sí? Y como ya mencionaba, ahí está, la tabla BGP. La tabla BGP es importantísima, es bastante necesario la interpretación. Pero más allá de eso me va a decir qué atributos están en uso en un protocolo, en el protocolo, por ejemplo, ¿no? La tabla menciona la red 10.1.0.0 máscara 24. Y acá me dice que se ha evaluado con el atributo NetHub, Metric, Local Prefer, Way, Pack. Entonces, más de 3 atributos, son 4 atributos que se están usando, de los cuales algunos, como estos, están en 0, algunos no se van a usar, ¿no? El hecho es que al margen de que se use o no se use, me va a indicar ahí los valores preferenciales que se están usando. Ahora, esta información es más detallada.
me está detallando cómo se está conociendo una ruta. Pero en la tabla de enrutamiento, que es la que al final de cuentas usa el router, no va a mostrar todo ese detalle, solamente muestra un resumen y dice cuál es la mejor ruta para tal punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Para esta ruta, la última, vamos, tengo este camino y solamente ese camino. Entonces, esa vía va a ser usada. Pero en las otras se observa de que, por ejemplo, para la primera tengo varios casos. La otra, no, la otra, ahí está, también tengo varios casos. La otra también tengo varios casos y así sucesivamente. Entonces, esta es una tabla donde detalla todas las posibles alternativas de alcance. Todas las posibles alternativas indican de que puede haber bucle. O sea, tengo más de un camino para llegar a un destino. Por lo tanto, el router tiene que entrar a evaluar con las diferentes métricas que tiene. ¿Qué métrica le sirve? Entonces, si alguna métrica no sirve, yo puedo manipular también para que el router opte por determinada ruta. ¿Listo? Bien. Entonces, ese es BGP. ¿Sí? Es un vistazo general a BGP. El trabajo de BGP es clave para, ya decía, para los proveedores de servicio. ¿Sí? Y que va a resultar muy importante conocerlo cada vez que yo manipule ese tipo de rutas, ¿sí? O en temas como mecanismos de seguridad se usa mucho hoy el MPLS. En el MPLS se aplica mucho BGP también. ¿Sí? Bueno, se puede usar con otros protocolos, pero BGP también es clave. Entonces, tienen ahí pues una explicación respecto a BGP, ¿no? Sus alcances. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Bueno, he tratado de detallarlo, ¿no? De ampliarle respecto al protocolo, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna interrogante, quieran aclararlo. Ya la siguiente semana vamos a explicar respecto al protocolo, no al protocolo, sino vamos a ver, me parece, MPLS, ¿sí? Ahí se va a publicar nuevamente, ¿sí? Y vamos a poder ver el trabajo de BGP dentro, en la aplicación de un escenario más detallado, ¿no? La idea es un poquito explicar los distintos temas que se tocan en el CCNP ROV para de alguna forma entenderlo, ¿sí? Y poder estudiarlo posteriormente, ¿no? Este curso tiene una duración de 3 meses, ¿sí? Dentro del cual pues se va a detallar todo lo que corresponde al tema del enrutamiento, ¿no? Es importante ahí tener claro los conceptos que les decía del CCNA, venir con esa información, bueno, y algunos datos como por ejemplo pues tema de VLCM, tema de direccionamiento, tanto en IPv4, en IPv6, porque acá van a ver es un poquito más aplicado a una situación real. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Nadie? Bien, entonces, muchas gracias por su participación, ¿sí? Los dejo y ya hasta otra ocasión para que podamos compartir un poco respecto a estos temas, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? No duden ahí en escribirme, ¿sí? Yo estoy los días sábados en las tardes, ¿no? Podemos ahí estar